Pasamos a Carolina Silva, integrante del Consejo Directivo del sindicato y referente de Vida Libre de Violencia y CIPIAB en Soriano. Bueno, saludar a todas las personas presentes y a todas las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión por el Facebook de nuestro sindicato. Agradecer y significar la importancia de este lugar donde parece que la sola convocatoria nos trajo a todos desde distintos lugares, nos motivó a estar acá presentes para escuchar, bueno, a ver qué es lo que tiene, en el entendido de que esta es una actividad organizada por el sindicato que convida a la institución y que convida a los parlamentarios para que también se expresen sobre el tema, pero básicamente, y por eso cuando Pamela nos preguntaba ¿cómo querés que te presenten? Bueno, en primer lugar, porque esta es una actividad del sindicato como integrante del Consejo Directivo, y en segundo, no menos importante lugar, como trabajadora de INAU, como referente en Vida Libre de Violencia, como es trabajadora de 24 horas. Pensando en el título, el paradigma, el derecho de vivir en familia, rápidamente, más allá de que todos lo podamos manejar, rápidamente hay que hacer una mención a que el concepto de familia en sí mismo ha cambiado a lo largo de la historia y en los últimos años mucho más vertiginosamente, ¿no? Entonces aquello de los tuyos, los míos y los nuestros dejó de ser el título de una película para ser una realidad. Entonces el concepto de familia se ha diversificado también y tenemos, bueno, las familias monoparentales que siempre han existido, pero las familias homoparentales, después la diversidad de dispositivos, de mecanismos o de ámbitos que piensa la institución también. Entonces tenemos familia ajena, familia extensa, familia ensamblada, y podemos seguir, a medida que se va avanzando en el pienso, podemos seguir diversificando y agregando más nombres a esto y complejizando, y en el buen sentido, ¿no? Porque en la medida en que vamos profundizando se complejiza la mirada, pero creo que también se completa, ¿no? Y se integra, hay que ponerse otros lentes. Ahora, para pensar en estas cuestiones, hay que sumar categorías de análisis, hay que ponerse el lente del género, hay que ponerse el lente de la generación, hay que ponerse el lente de la diversidad, hay que sumar todas esas cosas a la hora de pensar qué significa esto del derecho a vivir en familia, más allá de lo que dice el código y la convención y lo que todos más o menos sabemos. Claramente conocemos que una de las líneas, de los lineamientos estratégicos del INAU tiene que ver con el derecho a vivir en familia y pone énfasis, por lo menos en la intención, pone énfasis en el fortalecimiento de las capacidades parentales, ¿no? Eso sin duda tiene que tener un correlato en la rendición de cuentas. Lo decía José Lohoy, lo decía el presidente INAU también. Celebramos todos el hecho de que se haya votado un refuerzo, ¿no? Presupuestal para atender la situación de primera infancia. Y ahí es donde nos empezamos como a preguntar si esas decisiones, si ese refuerzo, si esas cifras realmente van a llegar a todo lo que es primera infancia. Y esto no es para decir estos niños sobre aquellos, pero si vamos a comparar, comparación odiosa, pero si vamos a comparar la infancia que está en su casa con sus realidades familiares complejas, a veces sostenidas, ¿no? Con lo mínimo, pero que todavía está en su casa, a las infancias y las adolescencias que están en los servicios de 24 horas, la realidad es otra. Entonces, mínimamente nos tenemos que preguntar, para ayudar a las autoridades y a los que toman las decisiones y a los que votan las leyes, sí, y a los que controlan después del Parlamento que las cosas se cumplan, sí, cuando se habla de ese refuerzo se piensa en todas las infancias, desde el sistema de protección de 24 horas, esperemos que sí. Esperemos que también aquellos, a los más postergados, esto no es para dar un golpe en el hígado, así, no la cosa lacrimógena, pero de verdad son los más postergados. Si están en un servicio de 24 horas, es porque aunque sea temporalmente, y a veces por mucho tiempo, desgraciadamente, su derecho a estar protegidos
a vivir en familia está mínimamente, por lo menos suspendido. Entonces, sin duda, hay mucha literatura acerca de el daño que de alguna manera las instituciones queriendo proteger, ¿no?, los procesos de internación que significan, que a veces son necesarios, que como nos dicen las normas tienen que ser el último recurso y por el menor tiempo posible, pero después la realidad indica que eso no siempre pasa. Entonces, si no está pensado, por favor, que lo agreguen, porque ahí nosotros del sindicato entendemos, y ahora lo vamos a explicar por qué, entendemos que ahí donde deben estar los recursos principalmente volcados, para los que están últimos en la fila, que están primeros en el discurso, pero que están últimos en la fila. Entonces, ¿cómo se compatibilizan las buenas intenciones, que las descartamos? Buenas intenciones, acá tenemos todo, nosotros no ponemos en tela de juicio ni de esta administración ni de las anteriores que tengan buenas intenciones con respecto a la protección y a la restauración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El tema es cómo se compatibilizan esas buenas intenciones, esas declaraciones, esas ratificaciones de convenciones, acuerdos y todo lo que ya sabemos, con pocos discursos, con pocos recursos, con recursos insuficientes. ¿Cuál es el divorcio ahí que hay? ¿Por qué no nos logramos encontrar? ¿O es que estamos hablando de cosas diferentes? Créannos que cuando desde el sindicato nosotros hablamos de desborde, es porque hay desborde. No le ponemos color, no hay una intencionalidad atrás, es porque hay desborde. Cuando pensamos cada palabra que escribimos a la hora de hacer un comunicado, que a veces lo hacemos público, y cuando lo hacemos público es después de haber pasado por varias instancias de encuentro con las autoridades, de tratar de buscar soluciones a las situaciones, pero cuando salimos públicamente a decir que hay desborde, hay desborde. Cuando salimos públicamente a decir que el sistema está tensionado, está tensionado. Y ahí, con respeto, nos permitimos disentir con el presidente, bueno, que ahora se fue, pero el sistema está tensionado. Pero aparte es una cuestión de lógica. Si en este país hay 100.000 nuevos pobres, no vamos a creer que ninguno de esos 100.000 nuevos pobres no tienen niños ni niñas, ¿no? Alguno perdió el trabajo, perdió el lugar donde vivía, perdió, o a veces varios integrantes de una familia, ¿no? Perdió aquellas redes que los sostenían y sus hijos terminaron en un sistema de protección. Si no se reponen vacantes, como es una de las directivas en el Estado, y los puestos de trabajo se pierden, más allá de los ingresos, si la propia institución hace un relevamiento de cuántas personas necesitaría que estuvieran trabajando actualmente en el INAU para tener una atención medianamente posible, pero después, medianamente buena, de calidad, pero después, cuando define cuánta gente va a entrar, es 3 veces menos del número que ellos mismos conocen, porque ellos mismos mandaron relevar, que les hace falta, no recuerdo bien la cifra, pero seguramente la relación es esa, por lo menos 3 veces menos, entonces el sistema se tensiona. Si en este país hubo una pandemia, de la que felizmente, aparentemente estamos saliendo, es ilógico pensar que el sistema no se tensionó, a no ser porque vamos después a explicitar de qué hablamos cuando hablamos del sistema tensionado, a no ser que nosotros creamos que la pandemia le pasó a todo el mundo, menos a los trabajadores y las trabajadoras de los centros de protección de 24 horas del INAU, que también se enfermaron, que también se cuarentenaron, que también tuvieron que, por razones obvias, que también tuvieron que pasar de régimen de trabajar 3 días y descansar 3 a trabajar 6, 7, 8 días sin descanso, hacer turnos interminables, que también se enfermaron sus parientes o sus amigos y que algunos perdimos familiares directos o amigos o compañeros. Entonces, ¿cómo es posible que pasando todo eso nosotros vengamos acá a decir que el sistema no está tensionado? Porque además los servicios están sobrepoblados. Nosotros tenemos el conocimiento directo, algunos de nuestros compañeros del Consejo Directivo, los delegados de los centros que recorren los servicios a lo largo y ancho del país, tenemos el conocimiento directo
de que los trabajadores y las trabajadoras están extenuados. Y en ese estrés con el que se va a trabajar todos los días, con mucho compromiso, con mucho profesionalismo, a pesar de la falta de formación que tienen, porque el instituto también en eso viene un poco rezagado últimamente en la formación permanente de las trabajadoras y los trabajadores tan necesaria. A pesar de eso, la verdadera garra charrúa se ve todos los días en los servicios de protección de 24 horas, donde estos trabajadores y estas trabajadoras vienen con sus problemas, vienen con sus tensiones y además atienden qué poblaciones. ¿Qué poblaciones? Hay un porcentaje altísimo de dentro de los motivos de internación en los servicios de 24 horas que tienen que ver con situaciones de violencia. Y cuando decimos situaciones de violencia tenemos que pensar en niños y niñas sumamente vulnerados, fragilizados, que vienen patologizados, medicalizados, y que hay una cuestión que no se nombró acá, creo que por un descuido nomás, cuando nosotros hablamos de restitución de derechos, es muy importante poder hablar también de lo que es la reparación del daño, que no se ha nombrado. Entonces, cuando ingresan a los servicios de 24 horas niños, niñas y adolescentes vulnerados, rápidamente hay que pensar, además de cortar la situación de violencia, además de proteger, aunque sea en un servicio de 24 horas, además hay que trabajar y poner recursos, y eso es plata también, para que la reparación del daño de esos gurises tan fragilizados sea posible. Y ese es un debe que tiene no solo el INAU, sino todo el sistema de respuesta, ¿ah? Y es los atrasos que hay en el sistema de salud para atender la salud emocional, ¿no?, psicológica, de estas víctimas de maltrato que terminan, de maltrato de la más diversa índole, que terminan en los centros de 24 horas. Entonces la pandemia agudizó y evidenció algunos problemas que estaban como medio tapados ahí y los puso arriba. ¿También? Sobre la situación de los servicios de 24 horas, creemos que a esta altura ya lo que hay es como un sobrediagnóstico, ¿no? Ya más o menos todos conocemos qué es lo que pasa. Y lo que hay también desde el sindicato entendemos, si se nos permite el neologismo, así como hay un sobrediagnóstico, hay una subsolución, ¿no? Las soluciones son insuficientes, son tardías, esto incomoda oírlo, pero es así, es la mirada que tenemos, es la que recibimos del contacto directo con nuestros compañeros y con nuestras compañeras. Volviendo un poco al tema del concepto de familia y de lo que estamos intentando problematizar acá, también sabemos, infelizmente, como para sumar a las complejidades de esto, que no es sencillo, ¿no?, que por los informes de gestión del CIPIAB, es en las familias donde mayoritariamente se vulneran de forma tremenda los derechos de los niños y las niñas. Tanto es así que el Parlamento ha tenido que ir sacando ley tras ley, y entonces en un momento se sacó la famosa ley que algunos legisladores ironizaban, la famosa ley del coscorrón, para decirle a los padres y a las madres que no violenten y no humillen y no maltraten a sus hijos. Pero como la cosa sigue, desgraciadamente hubo que sacar guías, protocolos de actuación que tienen que ver con cómo trabajar las situaciones de violencia de niños de 0 a 3 años. Hubo que hacer que el CIPIAB tuviera carácter de ley, y ahí se votó la 19747. Entonces, todo el acompañamiento normativo está, pero los derechos, como decíamos hoy, ¿no?, los protocolos, los mapas de ruta, si no hay recursos, si no hay gente para llevarlos adelante y para aplicarlos, no sirven de nada, es letra muerta. O si los recursos son insuficientes. Ya se dijo, pero lo vamos a volver a repetir, cuál es la situación concreta de los servicios de 24 horas, y bueno, la falta de recursos humanos. La rotación de los recursos humanos, porque hubo que, ¿no?,
que ingresaran talleristas de forma rápida, pero después van para un lado, van para el otro. ¿Ustedes creen que eso les suma o le resta a los niños, niñas y adolescentes que están internados? Ver un día una cara, otro día otra, ver trabajadores cansados, ver trabajadores que se frustran. ¿Ah? El tema de los edificios, de la situación de los edificios donde están alojados los niños, niñas y adolescentes, algunos con muy poco mantenimiento, otros que fueron pensados para otra cosa y que por lo tanto no son, porque no es solo meter, no son depósitos. En los hogares, además de que puedan dormir, ir a la escuela, ir al doctor y comer y qué sé yo, tienen que suceder cosas, lo educativo tiene que suceder. Entonces imagínense cómo puede suceder lo educativo con todos, ¿no? Con trabajadores cansados, con niños apretados. El sistema de protección de 24 horas está tensionado. Muchos de nosotros los que estamos acá sabemos que no es la generalidad, que serán excepciones, pero que hay hogares donde hay chiquilines durmiendo con colchones en el piso, o donde de repente, eso pasa hoy, está pasando ahora mientras nosotros estamos acá. No es una irresponsabilidad decirlo, al revés. No es la regla, no es la regla, pero hay lugares donde esas cosas están pasando y eso también hay que problematizarlo. Porque si no, el discurso es uno y después cuando nosotros nos encontramos con nuestras compañeras y nuestros compañeros, la práctica que vemos todos los días es otra. En definitiva, nosotros entendemos que producto de la pandemia y de alguna otra cuestión que de repente no corresponde traerla acá, la diremos en otros ámbitos, la calidad de atención de los niños, niñas y adolescentes en los servicios de 24 horas ha bajado y no nos da placer decirlo. Hay un psiquiatra, psicoterapeuta y neuropsiquiatra chileno, Jorge Barudi, que dice que no hay enfermedad que cause mayor daño que el maltrato. ¿Por qué colocamos esto? Para ir redondeando. Porque entendemos que si los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de los trabajadores que están en el trato directo con ellos no se ven satisfechos, no se ven contemplados, eso es una forma de maltrato. ¿Ah? Cuando pensamos en el derecho a vivir en familia, nosotros le agregaríamos o tal vez propondríamos para en otro momento otra actividad, pero sí le agregaríamos derecho a vivir en familia y mientras no están viviendo en familia, mientras están con nosotros, la institución, el Estado, todos nosotros somos responsables y tenemos que trabajar para que ese ámbito sea lo más parecido a lo que debería proveer una familia, que le dé un entorno de seguridad, que le dé un entorno de estabilidad donde los cambios no sean la cosa de todos los días, que le dé un entorno amoroso, donde los trabajadores y las trabajadoras no tan tensionados puedan realmente contener, abrazar, darle una atención de calidad personalizada a esos niños, a esas niñas que vienen con todas esas complejidades. Los buenos tratos en la infancia, dice Barudi, aseguran el buen desarrollo y la salud mental de los adultos y de la sociedad. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿de verdad se están haciendo todos los esfuerzos institucionales y se están volcando todos los recursos para que mientras nuestros niños, niñas y adolescentes tienen suspendido su derecho a vivir en familia, permanezcan como última opción y por el menor tiempo posible, como dice la Convención y el Código, en ambientes protectores, seguros, amorosos y previsibles? ¿De verdad podemos decir que todos, algunos sí, pero que todos los servicios de 24 horas de protección del INAU son lugares donde esos entornos con esas características necesarias para el buen desarrollo de los niños realmente suceden y se los puede caracterizar así? Nosotros creemos que no y por eso con mucha responsabilidad lo venimos a plantear acá y por eso con mucha certeza, creo yo, y con mucho acierto, propusimos esta actividad y propondremos otras en la línea de seguir pensando juntos y poder tener una calidad de atención para los niños, niñas, adolescentes y una calidad de trabajo para todos nosotros
que sean óptimas y que sean adecuadas a derecho.